Buenos días, niños del grado primero, les habla su profesora de ciencias Rosario Rojas. Hoy vamos a estudiar un tema llamado ¿dónde viven las plantas? Habíamos estudiado en temas anteriores a las plantas, pero en sus partes. Hoy vamos a estudiar el lugar donde viven y se desarrollan las plantas. Vamos a iniciar indicando que las plantas son seres vivos. ¿Por qué? Porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las plantas son seres vivos que pueden fabricar su propio alimento y a diferencia de los animales y de las personas, las plantas no pueden desplazarse. Las plantas se mantienen fijas en el lugar donde son sembradas. Pero vamos a hablar de propiamente el tema de hoy, que es el lugar donde pueden vivir y desarrollarse las plantas. Para eso vamos a trabajar este esquema conceptual donde relacioné todos los conceptos principales del tema. Entonces vamos a iniciar en que las plantas pueden desarrollarse en lugares como el agua, la tierra, la selva, desierto y en los páramos. Hay plantas que efectivamente viven en el agua. Por ejemplo, hay plantas que vemos en el mar, que son llamadas algas, o la planta que observamos en la imagen. Las plantas que viven en el agua son llamadas acuáticas. Hay otras plantas que viven en la tierra, como el ejemplo de la imagen que observamos, que es de un árbol de manzana. Estas plantas que viven en la tierra son llamadas terrestres. Hay otras plantas que viven en lugares con características muy especiales. Por ejemplo, hay plantas que viven en lugares lluviosos, como por ejemplo en la selva. Hay otras plantas que viven en lugares secos, por ejemplo en el desierto. Un ejemplo de esta planta es el cactus. En el desierto son lugares secos donde es escasa el agua y la luz solar es muy fuerte. Otro lugar donde puede vivir y desarrollarse las plantas es en los páramos. Los páramos son muy fríos y un ejemplo de las plantas que pueden vivir en este lugar es el loto, como el que observamos en este momento en la imagen. Este es el tema de hoy. ¿Dónde viven las plantas? Hagamos un breve repaso nuevamente del tema. Las plantas pueden vivir y desarrollarse en diferentes lugares. Aparte de que son seres vivos que fabrican su propio alimento y que no pueden desplazarse, ellas viven en diferentes lugares. Por ejemplo, las plantas que viven en el agua son llamadas acuáticas. Las que viven en la tierra son llamadas terrestres. Y hay plantas que habitan en lugares que tienen características especiales. Entonces, por ejemplo, hay plantas que viven en sitios lluviosos como en la selva. Hay plantas que viven en lugares secos como en el desierto. Y hay plantas que viven en lugares muy fríos como los páramos. Este es el tema del día de hoy, el lugar donde viven y se desarrollan las plantas. Si lo vemos, podemos verificar que las plantas no todas viven en un mismo lugar, que pueden desarrollarse y pueden vivir en diferentes hábitats. Este ha sido el tema de hoy. Ahora vamos a dejar una tarea la cual ustedes deben de desarrollar en su cuaderno de ciencias naturales. La tarea consiste en lo siguiente. Ustedes van a seleccionar y dibujar una planta y en su cuaderno de ciencias van a escribir las características del lugar donde vive y se desarrolla esta planta. Repito la tarea. Van a dibujar una planta de su preferencia y van a colocar en su cuaderno de ciencias naturales las características del lugar donde se desarrolla, donde vive esta planta. Esa es la tarea que deben presentar y la van a presentar en la próxima clase. Eso ha sido todo el tema del día de hoy. Les deseo que estén muy bien, que tengan feliz día. Chao, mis niños.